Ahí está. Eh, Entonces, sí, bueno, yo también iba a decir lo mismo, pero viene la llamada. Y bueno, también si tienes varios, por lo menos varias, por así decirlo, partes de tu código que funcionan similarmente, pero algunas necesitan más precisión que otras, también se le pone un identificador a tu nombre que te diga de qué tipo de dato es la variable. O sea, se puede poner una F y sabes que es un flotante. También se estila de esa manera, para no revisar de una vez en la estructura, sino que ya tener una idea. Igual eso son prácticas ok, que, ya. ¿Cómo nombrar, o sea, cómo, eso, nombrar las variables como tal? sí, exacto. Cuando Sí, nombras bueno, la variable como tal. O sea, sí, ya sabes que ese tipo es o sea, flotante, por decirlo así. sí, sí. O Eso sea, lo he visto mucho en lenguajes antiguos. O sea, ya. Sí, eso más que nada es, digamos que estándares que uno toma para ¿Dónde coloqué la bandejita con queso amarillo? nombrar sus variables. Al Pues. lado del queso blanco no A lo está. que se refiere. Yo no guardé el queso Jesús, amarillo. alguien, ¿cómo se pronuncia? ¿Hay alguien está alguien? por ahí. Bueno, lo que se refiere a Jesús es que, por ejemplo, si tenemos un float, un estándar, me lo estoy inventando, pero puede hacer que llamen al flotante, no sé, peso y le coloquen al final una F de flotante o algo así. Algo así. Pero eso son convenciones y, que aumentan la legibilidad, pero no es inherente o no, O esa perteneciente. forma parte de la variable, no como tanto, no como tal del Exacto. tipo de datos. Exacto. Otra cosa que es importante que digamos que se lo tatúen en la cabeza es que al momento de que se hagan referencias a tipo de datos, y tiene que ver con esa primera afirmación, no lo vean solamente como ese conjunto de valores, digamos, que puede asumir una variable. Porque dentro de la definición de tipo de dato también encontramos las operaciones, que es también muy importante. Una persona podrá realizar ciertas acciones o podrá tener asociados ciertos operadores. Este, y eso también forma parte de lo que es ese tipo de dato. Un entero, por así decirlo, es un entero por los valores que tiene, que puede guardar, pero a su vez es un entero porque con él puedes sumar, con él puedes restar, con él puedes multiplicar y todo eso. Exacto. Tengo un bug extraño aquí que cuando pongo o comparto no me dejan después o mutearme o revisar las caras de la gente. ¿Verdad? Ah, no, sí, sí, exacto. A mí me pasó, o sea, no me deja, cuando ya, no me deja moverme de Sí, allí. sí. Y por eso estaré como que colocando y quitando el stream. ¿Alguna otra duda? Porque hasta ahora solo hemos tenido eso. Igual después, Eh, por ejemplo, el de los enumerados, los caracteres, relación de orden, o sea, ¿qué entienden por eso? La tercera de la afirmación. chat. De hecho, por si acaso, ustedes, o sea, hay gente que no se lo haya descargado. Me refiero a la tercera, no sé si se puede leer. Bueno, más grande. Esta que está aquí. ¿Qué entienden los demás? No sé si eso ya lo vieron en discretas, lo que es la relación de orden, porque va por allí también. Sí.
Por secuentes, ok. Eh, ¿Cómo les puedo dar para que puedan hablar? Ese que tengo que quitar el... Este, ok. Creo que le pedí permiso a alguien para Ajá, hablar. a mí. ¿Se oye? Sí, sí, te escucho. Sí, sí, Ok. sí. Bueno, con respecto a esa pregunta, yo digo que sí existe una relación, ya que por lo menos en los tipos char, se utiliza la codificación ASCII o la Unicode, y en esto siempre existe como un orden numérico en el cual se encuentra cada carácter. Por esto, por ejemplo, nosotros podemos decir, por ejemplo, la C, el carácter de la C es el 99 en la tabla ASCII. Si a este carácter le sumamos 1, o sea, el siguiente está en orden, entonces el siguiente será el 100 y es la D, el carácter de la D. En los tipos de NUM también se pueden utilizar las operaciones aritméticas porque están compuestos por valores constantes, pues. Entonces, siempre tomando en cuenta el resultado que tiene el rango que tú definiste en la variable de tipo enum, los que tú ordenes, por ejemplo, en un ejemplo que se dio en la clase, que era norte, sur, este y oeste, en los tipos enum, todos están enumerados, están en orden. Entonces, si tú pones norte más uno, te va a dar sur, o sea, el siguiente que viene fue norte, sur, por eso es que están también relacionados en el orden los caracteres con los enum, a mi parecer, pues, no sé. Sí, ¿Se sí, entiende? básicamente esa es la relación, por así decirlo, de orden que tiene. Este, lo que decía él de los caracteres, lo tienen aquí en pantalla. Básicamente un carácter no guarda el carácter en sí, sino que guarda una representación numérica, un código, por así decirlo. En este caso, en ASCII, se puede ver que, por ejemplo, vemos el carácter, la A mayúscula, o sí, la A mayúscula, por ejemplo. Nos estaríamos encontrando con que el número que guardaría ese carácter, si lo casteamos, no sé si le han dado esa definición, ese concepto, castear. Sí. Vale. Sí, casteamos, que básicamente es como que convertir de un tipo de dato a otro, por así decirlo. Si casteamos lo que es el carácter A mayúscula, obtendríamos el número 65, que es su representación en ASCII, su código ASCII. Y sí, ¿y cuáles serían, por así decirlo, una de las consecuencias quizás más útiles al momento de algunas de las consecuencias de que existan esos tipos de datos que tienen una relación de orden? Voy a permitirle hablar también a Juan Fernández. Bueno, repíteme la pregunta. Que en cuanto a esos tipos de datos que tienen relación de orden, como lo que es el numerado y los caracteres, Ajá. ¿qué implicaciones tiene que tenga esa relación de orden? Bueno, yo Que te digo que el permiten rango hacer. en el que están definidos, ¿no? Por ejemplo, en un enum, tú tienes que definir el rango en cuántos vas a tener dentro de los tipos enum. O sea, cuántos van a estar dentro de ese rango para poder ordenarlos y puedas manejarlos en ese momento. Porque si te excedes del rango, no te va a manejar nada, ¿no? Supongo. O sea, que tiene como un rango específico, al igual que con la tabla ASCII, que tiene un número para cada carácter. Y si estás fuera de esos números, no me imagino que no te da nada. Sí, pero o sea, eso digamos que tiene que ver con el orden, o sea, o es una consecuencia de ese orden. O Sí, sea, yo lo porque que quiero que... Ajá. por ejemplo, a cada constante en los enum, por ejemplo, se le asocia un valor, comenzando por ejemplo el 0 o el 1 dependiendo del lenguaje, y de manera consecutiva para los demás elementos, por eso es que está ordenado. Siempre el primer elemento es 0 o 1 y ahí se va manejando lo siguiente. Claro, claro, pero ahí digamos que nos estamos enfocando en, ok, que el conjunto de valores, de hecho el conjunto de valores para, diría que todos los tipos de datos es limitado. Ujú. Y el,
pues en estos casos los enumerados están limitados a aquellos datos, a aquellas Lo que tú hayas definido. enumeraciones que defines, exacto. Y el carácter al tamaño del carácter Ajá. y la representación que guarde, el encode que guarde. Pero digamos que lo que quiero yo sacar de esto es qué consecuencias tendría lo que es el orden. O sea, ¿qué te permitiría tú saber que un carácter está ordenado, por así decirlo, y un enumerado también tiene cierto orden? ¿Qué te permite? ¿Qué operaciones puedes hacer con ellos? Bueno, por lo que investigué, solamente puedes hacer operaciones aritméticas, no puede, o sea, no como que sería operaciones lógicas, en el sentido de como están enumerados por, valga la redundancia, por números, trabajarías operaciones aritméticas, pues. Al igual, bueno, puedes trabajar la de Y comparación también porque puedes, lógica, sí, sí, lógicas también, exactamente. porque puedes decir si el primero es mayor al otro, tal, no sé qué, y así. Exactamente. Pero, bueno, puedes entonces trabajar aritméticas y lógicas también. Sí, de hecho esa es digamos que lo que tiene, digamos que lo más útil, pues, de un elemento o un conjunto de elementos ordenados, que puedes compararlos. Ujú. Y en este caso, sí, los caracteres tú puedes colocar que si un carácter es menor que z Exacto. y te lo hace de la manera que tú esperas. Aunque tienes que estar pendiente, por ejemplo, que la comparación que se está haciendo es la representación del La ajá, en la numerito tabla. en ASCII. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a eso, si tenemos, si vamos a comparar, por ejemplo, A mayúscula con A minúscula, nos Ujú. daríamos cuenta que la A mayúscula va o sea, las mayúsculas van antes de las Antes de minúsculas, las por minúsculas. lo tanto, exacto, si comparamos A mayúscula mayor que A minúscula, pues daría falso porque A mayúscula Es menor que la está minúscula. por enfrente, es más pequeña. Ahora, otra de las cosas que también ayuda, el hecho de que, o sea, sobre todo lo que es el enum y el carácter, el hecho de que tenga por debajo una representación numérica, es que puede también ser utilizado como índice de arreglos. Y dentro de los arreglos, entonces tú puedas trabajar con, por ejemplo, un enum o, por ejemplo, también un carácter. Quizás el compilador te chille un poquito por temas de elegibilidad y tal, y que quizás no es lo que uno espera que haga, pero se debería poder hacer normal. Vale. Eso en cuanto a lo que son los tipos de datos que tienen una relación de orden. Luego, supongo que esta afirmación, lo de todos los lenguajes implementan el tipo lógico de la misma manera, supongo que sabrán a qué se refiere. Sí. Bueno, que ajá, en la mayoría de los lenguajes, bueno, en todos, casi que todos, se trabaja los dos posibles valores que son true o false, pues generalmente que representan los valores de verdad de la tabla de Boole. ¿Cierto o falso? Eso es lo que maneja, ¿no? Todos los lenguajes de programación se manejan así. Seguro. O sea, yo creo que aquí recuerden que nos estamos haciendo referencia a un tipo de dato. Recuerden que el tipo de dato, lo que significa. No, bueno, estás hablando del tipo lógico, ya estás hablando del tipo de dato lógico, ¿no? Ajá. Por eso. Que básicamente es el booleano de toda la vida. Ajá. Eh, el booleano, ¿qué conjuntos de valores puede tener o puede almacenar? Dos. Bueno, puede tomar, puede tomar true o false, pero también puede tomar 0 y 1, ¿no? Exacto. Hay lenguajes que te permiten o que realmente lo manejan así por debajo, pues. Y es que almacenan 1 y 0. En el caso de C, aunque C más adelante después lo incluyó como true y false. C++ lo maneja como true y false, pero ese true y ese false es como un alias a lo que es el 1 y el 0. Y
Y bueno, pero hay otros lenguajes que sí lo toman como, mira, esto es true y false, y true no es igual a uno, por ejemplo. Entonces, digamos que a eso apunta esta afirmación, a que digan que existen lenguajes en los que el tipo de dato lógico también tiene operaciones, por ejemplo, aritméticas. Tú puedes utilizar un booleano para sumárselo a un entero, por ejemplo. Y si el booleano es verdadero, pues le sumaría un 1, si no, le sumaría nada. Pero habrán otros lenguajes, no sé cómo será Java, pero algún lenguaje que sea fuertemente tipado, que quizás no le guste, porque piense bueno, no tiene sentido estar haciendo una operación aritmética con un booleano, por ejemplo. Chévere por ahí. Sí. Vale. ¿Quién iba a hablar? ¿Aló? Pueden participar más personas, no Sí, solo exactamente. Juan y Daniel. Y, lo De que no hay hecho, o sea, no sé si podemos quitar el tema este de la manito. de la manito, no estoy seguro. Es que yo, si te digo la verdad, el miércoles fue la primera vez que usé Zoom. Oh, ya, No tengo mucha idea. sí, Y tampoco nunca lo... Ah, mira, aquí ya creo que lo quité. lo quitaste. Creo Ok. que sí. No, yo lo quité, yo bajé la mano. No, me refiero al tema de que no necesiten utilizar la manito para Ah, ya. mutearse y hablar, creo. No, middle race. No. O sea, igualmente creo que se pueden desmutear y hablar. Sí, puedes tener el micrófono activado. Si no tenemos mucha Ok, bulla, fino. activado. Fino, exactamente. Entonces, luego, las diferencias entre tipos de datos elementales y tipos de datos estructurados, creo que se entiende. Si alguien no lo entiende, que hable. Todo bien, me ¿Todo parece. bien? Sí. Ok. Este, Sí, yo creo que por si acaso a alguien que le da pena o algo, básicamente es que elementales, con elementales se refiere a simples, ¿no? sí, que no pueden ser descompuestos por tipos de datos más simples. Y estructurados, sí están compuestos por tipos de Simple y datos. compuesto, ¿no? Como Sí, estructurado. sí, exactamente. Homogéneos y heterogéneos. Eh, bueno, todavía me sigue pidiendo aquí que Ese es, creo que permitía Juan Hernández. Ah, ¿Aló? ¿aló? Fernández. Dígame. Sí, se Los escucha. homogéneos, que son los que están formados por el mismo tipo de datos, y por ejemplo los array y los string, y los heterogéneos son los que están compuestos por diferentes tipos de datos, por lo menos los file y los register. Ok, básicamente exacto eso. El homogéneo guardan siempre lo mismo, heterogéneo guardan cosas distintas, variadas. Aunque yo tengo una El pregunta tipo de allí. dato, ajá, A ver, si yo puedo tener eh, un arreglo que guarde personas y a su vez personas es un tipo struct. ¿Cómo se identificaría en ese caso? El primero, La el regla. arreglo. Ujú. Sigue siendo homogéneo porque igual sigue guardando solamente un struct. Exactamente. Entonces, cuidado, no se confunden en el concepto. Aunque tú estés guardando dentro de él tipos de datos heterogéneos, Sigue siendo homogéneo. si en las posiciones hay datos homogéneos, como tal el tipo de dato principal es homogéneo. perfecto. ¿Ustedes vieron
lo que es el tipo de dato del registro variante o las uniones. Creo que no lo, No. Johan no lo tocó. Si quieres hablar de ello, no hay Sí, problema. que no hay problema. Bueno, básicamente lo que son bueno, vamos a hablar de como me lo dieron a mí, que lo llamaron registro variante. Es un registro de toda la vida. Sí, es un registro de toda la vida. ¿Okay? Un registro que, bueno, sería una estructura, el cual a mí me lo dieron con que tenía tipos de datos normales y a su vez tenía un dato, un valor, una propiedad llamado determinante. Ese determinante, digamos que iba a ser evaluado, digamos que sintácticamente a mí me lo daban de esta manera, evaluaban lo que es el determinante y en base a lo que es el determinante, imaginemos que el determinante es 1, pues digamos que existirá otros tipos de datos, otras propiedades distintas. Si el determinante es 1, le ponemos un flotante, y si el determinante es 2, si el determinante es 2, le ponemos un string, sí. Esto lo que permite es que tú tengas un tipo de dato, que sería un registro normal, tipo, no sé, el cual al momento de instanciarse pudiese almacenar, dependiendo del valor del determinante, o un flotante o un string, en este caso particular. También pudieses meterle otras cosas. Por ejemplo, aquí le pudiésemos añadir otro string adicional. Y que dependiendo de si el caso es 1 o el caso es 2, tenemos que existe en este tipo de datos un flotante y un string, o existiría solamente un string. Por ejemplo. ¿Qué ocurre? Aquí en C++ esto no existe de esta manera. En C++ se le conoce como union. Y la unión, básicamente lo que hace es que la unión lo que te permite es almacenar datos pero que en la unión, al momento de utilizarse, solamente pueda guardar un tipo de dato a la vez. Por ejemplo, si es upeso, yo aquí le puedo poner esto, y en upeso solamente tendremos lo que vendría siendo un flotante. En la unión, ya, upeso no. Objeto, no sé. Si yo hago aquí objeto.peso, yo aquí tuviese, o sea, almacenase el objeto del tipo unión, lo que vendría siendo un flotante. O sea, esta unión que crea aquí, que vendría siendo algo que varía, va a poder almacenar cualquiera de estos tres tipos de datos: un string, un flotante y un entero. Y de acuerdo a lo que yo use, a lo que yo ¿cómo? No, que, o sea, uno a la vez. Exacto. El varía puede ser o un string, o un flotante, o un entero. No los tres al mismo tiempo. Y dependiendo de lo que yo use, pues será ese.
Luego, entonces, digamos que o sea, el varía, después puedes, si lo metemos dentro de este tipo de datos, esta estructura que utilizamos por acá, no necesitamos como tal un determinante, ya que el determinante como que lo definimos al momento de estar utilizando la propiedad, pero con esto que tenemos aquí, yo pudiese agarrar y instanciar tipo, va a ser igual a tipo T1, va a ser igual a un entero 0 con después lo que yo quiera. Vamos a ponerle un string. Hola. Y después pudiese yo generar. ¿Aló? Antes no podían ver mi screen. O si se puede ver mi pantalla. Sí, sí. ¿Aló? Ok. Y otra cosa que puede almacenar, por ejemplo, es esto. Entonces, después yo por aquí, yo pudiese hacer cout T1 punto B. Y en este caso, claro, en este caso también tendría que acceder a los elementos internos. Quizás le pudiese yo crear un operador que me dé el valor que tiene la unión. O, a ver, que tampoco es que las uniones las haya usado mucho en C. Alguna vez lo he usado, sobre todo para Orga. No sé si estoy fallando en la Aquí te sintaxis. hacen varias preguntas. Me están haciendo Victoria. preguntas. Sí, A en el ver. chat. Tienes 3 preguntas. Ajá. Ok. Estamos por sí, estructurados, homogéneo, no. Ajá. ¿Qué ventajas te da solo elegir un tipo de datos? Es que no es, o sea, velo de esta manera. La unión, sobre todo yo cuando la empecé a ver más, diría yo, en web, o sea, cuando quería hacer algo web. Y lo puedes ver la unión, sobre todo, que quizás te ayude más al momento de trabajar con funciones. Tú tienes una función, vamos a decir, una función for que le pasas como por parámetro un varía, y esa función varía, ese tipo de dato varía. Luego o sea, te permite que tú le pases dentro de este foo un flotante, un entero y un string al mismo tiempo. Chévere. Eso sería Y similar, Victoria, una pregunta. Eso sería similar a ponerle pipe en TypeScript a varias interfaces. exactamente. Exacto, Eso es de hecho, así se le llama unión también. Ya. exacto. La unión, ¿qué ventajas te dan? Elegir el tipo de dato. Bueno, esa es más o menos como que la ventaja principal. Otra ventaja es que, bueno, no te interesa, si tú sabes que pueden ser algunos de estos valores, pues, pero no sabes cuál, tú se lo puedes añadir. Me acuerdo que para algo que tuve que hacer como con un mock de tar que es el que te descomprime, el que te descomprime, no, el que te como que coloca un grupo de archivos y te los concatena en un archivo gigante, pero con headers y cabeceras y tal. El contenido de cada archivo variaba de acuerdo a ciertas propiedades, y yo eso como que lo podía todo englobar dentro de uniones, y que no me importase qué era lo que me pasaba, me lo iba a guardar automáticamente.
A ver, la unión puede cambiar el tipo que almacena más adelante en el código. Sí, lo que pasa ahí es que, o sea, es curioso esta pregunta, si puede. Lo que ocurriría es que, por ejemplo, si yo guardo este 3 puntos, bueno, vamos a hacerlo con varía, vamos a quitar los tipos. Si yo tengo aquí varía v y le guardo claro, esto es lo que tendría que ver cómo es, si realmente yo le tengo que poner, es que no me acuerdo si uno tenía si es necesario colocarle lo que son los nombres o si esto funcionaba de esta manera. En todo caso, yo creo que no, pero si uno hace esto, guarda un año y luego imprime, esto lo puedo probar ahorita, esto, lo que va a hacer es que te lo va como que a castear, porque dentro de una unión se está guardando como que el espacio en memoria del tipo de dato más grande. Y lo que va a hacer lo que es el compilador, o el compilador no, el programa, es que te va a leer eso, o sea, te va a interpretar esos bits de la forma en la que el tipo de datos lo interprete. Pues. Si es un flotante, si de un entero pasa a un flotante, pues de verlo como un complemento normal, ahora que ustedes habían visto Orga. Bueno, la representación de un entero lo van a ver después en Orga o si ya lo vieron, bueno. Y el flotante es una representación que aunque digamos que siguen siendo bits, como que los grupitos de bits y qué sé yo, el primer bit, después un cierto número de bits y otro cierto número de bits, te permite representar eso, pues lo que es el flotante en notación científica. Y lo que voy a hacer es interpretarse de eso, pues de entero que es complemento 2, que es la representación que se usa para enteros, a flotante que es IEEE 754. Si yo compilo esto, a ver, ok, initialize before, ya, claro. A ver, expect initialize, ¿qué pasó? Ah, punto. Y aquí también. Mucho Python. Y a ver qué pasa aquí. Supongo que me estará use of delete function. Que existe hay una función llamada varía o algo así. A ver. Déjame ver también qué están escribiendo por aquí. O sea que dependiendo de lo que yo ingrese, lo almacena donde corresponda. Sí, aunque no lo pienses como que te lo almacena, sino que te lo interpreta de esa manera. O sea, digamos que el espacio va a ser siempre el mismo. Lo que va a ocurrir es que, ok, si es un entero, ponte, si estamos guardando, saben que hay diferentes tipos de enteros. Habrá enteros de 16 bits, enteros de 32, enteros de 64 bits. Si uno tiene una unión, esos enteros de 16, 32 y 64, tú lo puedes guardar en cualquiera de ellos. Y lo que va a ocurrir es que si tú escoges imprimir, o sea, si tú guardas, qué sé yo, el de 32 y escoges imprimir el de 16, lo que va a hacer es que te va a truncar la mitad de bits. Eso es básicamente lo que ocurre, pues. O sea, te va a interpretar de la forma en la que tú le indicaste que te lo interprete. Sería como para hacer más dinámico una función dependiendo del valor que ingrese. Sí, lo puedes ver de esa forma. Igualmente, el C++ no es el lenguaje
para estar haciendo este tipo de cosas, de funciones que reciben los tipos de datos que tú quieras. De hecho, se usa digamos, otro tipo de datos que viene de la mano de unas librerías, que es creo que Eni, si no me equivoco. Déjenme ver si encuentro la sintaxis de las uniones en internet. De hecho, de resto tienen otras preguntas o otras. Si no, podemos continuar con Sí, la pregunta 5 también. No hay problema. A ver, ¿cuál es la diferencia entre los operadores? Estos de punteros, de apuntadores. No hay problema, o sea, se da. Sí, sí, claro. O sea, se empezó a dar. Vale. No hay, Vale. o sea, por lo menos creo que deberían responderlo. Y Vale. creo que ahora en algoritmos también se da. Ok, perfecto, entonces. Entonces, sí. Díganme, ¿cuál es la diferencia entre los operadores del ampersand y el asterisco? Bueno, el ampersand es de referenciación que te da la dirección de memoria de sí, bueno, esa variable, de ese elemento. Y el asterisco es el de referenciación que te da el valor de esa variable. Ok, ok, sí. Eh, Antes que nada, todos tienen claro lo que es un puntero. Sí. ¿Qué me lo puede decir? Todo el mundo respondió en el chat. O sea, pueden desmutearse. Yo creo que les dejé que se No deja desmutearan de solo. mutear. No deja de ¿No? mutear. Tenemos que pedir permiso. Oh. Pueden pedir permiso también, no hay problema. O sea, Aunque yo ahorita estoy le hice clic el día allow participants to unmute themselves. Así que supongo que deberían poder. A ver, es un tipo de dato que almacena una dirección de memoria. Un tipo de dato que representa una dirección de memoria en donde se encuentra un dato. Es una variable que apunta a espacio de memoria. Sí, exactamente como escribieron todos ustedes. Básicamente, lo que hace un apuntador, si lo hablamos como que de forma general, es que diría que es como un entero que almacena una dirección de memoria. De hecho, digamos que low level es eso, es un entero y el contenido de ese entero es una dirección de memoria. Lo que ocurre con los apuntadores es que tú le puedes como que asignar un tipo de dato, el cual hace referencia a cuál es el tipo de dato al que esa variable está almacenando su dirección. Entonces, un apuntador de entero estaría guardando la dirección de un entero. Prueben a ver lo de desmutearse. ¿Aló? Ya Sí se deja. puede, sí se puede, sí se puede. Vale, perfecto, entonces. Perfecto. Ahora sí. A ver. A ver. Sí, Perdóname, Bueno, pero ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos que es posible tener apuntadores y añadirlo cuantas veces sea necesario. Alguien me responde allí. aquí
pregunta Rafael Alejandro que Ok. no comprende bien la tercera. La Es tercera. sencillo, o sea, tendrías que crear una estructura de datos como tal. Eh, y bueno, como hablamos anteriormente, eh, no solamente la estructura de datos se comprende de tipos de datos, también tienes las diferentes operaciones. Y con ello es que puedes verificar lo de las fechas inexistentes, asume que se debe conocer el día de la semana que ocurre el evento. O sea, imagínate eh, cómo está formado el calendario. El calendario está formado por un día, un mes, un año, día de la semana. Y con ello, o sea, vas guardando variables para cada una de los datos que vas sacando a papel y lápiz o como tú lo analices. Y después, por medio de esos datos, tú dices, bueno, vamos a ver cuál sería una fecha inexistente. O sea, 32 de mayo no debería existir. 0 de mayo no debería existir. A eso se refiere. Porque tú puedes almacenar un evento y pasarle por parámetros. No, yo quiero que sea el 32 de mayo. Y debería decirte, mira, en el mes de mayo solo existen 31 días. O algo así. O sea, deberías crear una función que, que te diga, que te permita eso. Okay. Exactamente. Lo que están pidiendo ahí es que crees una estructura de datos que te permita almacenar eventos. ¿Okay? Son eventos de un calendario, así que tiene que tener como una fecha. Y digamos que lo importante es que digamos que lo que pienso yo es más complicado de esta estructura de datos es que tienen que agregarle esas operaciones que forman parte de ese tipo de datos, donde se le hagan las validaciones al momento de asignarle cierta fecha. Básicamente es eso. Exacto. Sé que por lo menos en mi semestre, cuando me dieron esta pregunta, me mandaron a crear directamente el calendario usando unos apuntadores, pero viéndolo bien, no pienso que es lo que te pidan. Exacto. Yo tampoco lo veo. Así que eso, pues, solamente tienen que hacer esas comprobaciones y bueno, esto que está acá también, esta otra operación, lo de conocer el día de la semana en que ocurre el evento. Básicamente es eso. Sí, lo estuve viendo, lo de las uniones. Aún así me sigue chillando. Identificador, variable. No sé si es que como no estoy haciendo la referencia o no hice la referencia a o sea, es lo que estoy haciendo yo. Y como no estoy haciendo no hice referencia a que hayan modificado lo que estoy imprimiendo, pues por eso me esté chillando el compilador. O sea, como no estoy aquí haciendo referencia al año, pues obviamente me está llorando. Si le almacenase otro valor o no. STD, string, algo diferente entonces. ¿Qué otras? Ajá, están escribiendo más información. Perdón, bueno, ahorita lo vemos. Más allá de eso, lo de los apuntadores nesteados, los apuntadores anidados,
¿Qué me cuentan de eso? Si lo vieron en algoritmo, lo deberían tener. Deberían tener fresco. ¿Aló? ¿Aló? A ver, pueden hablar, no hay problema. Sí, sí, sí. Hay varios desmuteados. Sin pena. Si se Sería un equivocan, no lo pueden. apuntador que apunta a otro apuntador. Exacto. O sea, Esa es la pregunta. va tipo por el lado cuando, por ejemplo, se asignaba dinámicamente una matriz, por ejemplo. No sé. Y va por ahí. Va por ahí. ¿Qué se recuerdan de eso? Bueno, es que a ver, yo por lo menos, no sé los demás, pero yo por lo menos, yo no usé casi apuntadores o sea, los vimos, ciertamente los vimos, pero por lo menos en mi caso yo no usé casi arreglos dinámicos en el momento de algoritmo 1, pues, y menos de 2 dimensiones. Pero he visto algunos ejercicios así por internet y tal, pues, pero no, la verdad como responder la pregunta no sabría. O sea, más o menos sí sé el tema de que como un apuntador hacia otro, pero no sabría cómo responderlo. Ok, vamos a ver. Cuando se trata de un apuntador, lo habíamos definido que era como un tipo de dato. Aquí estaba probando y era algo con el string. Esto es lo que ocurría con lo de las uniones. Si guardas un valor e imprimes otro valor, pues te lo va a castear de esta forma. Estoy guardando al principio un entero 1 y al imprimir ese entero 1 en flotante me lo transforma en esto. Pero bueno, luego los apuntadores. Habíamos definido que un apuntador iba a ser una variable que iba a guardar Una dirección el espacio, exacto, iba a guardar la dirección de memoria de lo que apunte, o sea, del tipo de dato al que está apuntando. Ahora, esto, digamos que el apuntador es un tipo de dato. Por lo tanto, yo pudiese apuntar a ese apuntador. Sí, o sea, sí. Lo que tengo que hacer es eso, Sí. pues, definir que estoy apuntando a un apuntador de enteros. Y al colocarle este doble paréntesis, este doble asterisco, estoy haciendo eso. Si agrego más asterisco, pues estaría diciendo, mira, esto es un apuntador, de enteros. Y así sucesivamente. Y la acotación que dijiste antes de que un doble apuntador iba de la mano con lo que eran las matrices, Roberto, creo que puedes hablar sin que te permita, sin que te tenga que permitir. Hace referencia a que, y esto creo que lo debo decir antes, cuando tratamos un arreglo, por ejemplo, un arreglo de caracteres, ese arreglo de caracteres lo declaramos así. Realmente, digamos que esta sintaxis es lo que se conoce como syntactic sugar. Es un alias, por así decirlo, de crear un apuntador
a caracteres llamado string, a str, y que este apuntador a caracteres llamado str tenga la dirección de memoria de no sé si era así la sintaxis. Corrígeme acá cualquier cosa, pero apunte a 10 caracteres, a una cadena, por así decirlo, de 10 caracteres. Estos arreglos, por así decirlo, en memoria están continuos. Por lo tanto, cuando se define esta forma, o sea, y de esta forma, nada más se necesita un apuntador. Solamente se necesita el apuntador que apunta el primer elemento. Después, yo puedo hacer str 1, 2, lo que sea, para acceder a los distintos elementos. En un apuntador puedo hacer lo mismo. Un apuntador también puede ser accedido de esta manera, o se puede ser accedido con aritmética. Y como también habían dicho en lo de los operadores, yo pudiese luego como que retornar el valor desde este apuntador utilizando el asterisco. No me acuerdo si era así Sí, sí, está bien, está bien. Sí, sí. Ok, déjame colocarle un valor aquí, str, en el 1, y voy a ponerle, no sé, x. Prepa, disculpe, una pregunta, lo que le iba a preguntar hace rato. Diga. Ajá. ¿Cuál sería una utilidad práctica de los apuntadores dobles? Porque por lo menos en mi caso, Okay. Ya te lo no voy entiendo a muy bien el tema de los mostrar. apuntadores y más en lo que hace, o sea, y más en lo que hace es como confundirme. Entonces, ¿sabes? O sea, realmente lo que son los apuntadores, o sea, digamos que es muy útil poder obtener como que un acceso rápido por medio de la dirección de un tipo de dato, una estructura que esté en memoria. Y digamos que almacenarme ese valor con una variable. ¿Por qué? Porque, o sea, sobre todo en este tipo de lenguajes que son low level, me permiten, digamos que de forma dinámica, crear y eliminar pues, estructuras, pues, lo que sea que yo esté colocando por el tipo de datos de la computadora. En este caso, fíjate que yo creé de forma dinámica, de hecho creo que se puede demostrar mejor así, si yo hago esto, yo pudiese hacer esto. Y yo, por ejemplo, poner aquí 10 y que, digamos que me haya creado un arreglo de 10 elementos. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, coloco aquí 1, bueno, me lo sigue guardando porque no va a tener problema por alguna razón. Si yo pongo 0, seguramente me da un error. A ver, o no. Pero, o sea, a ver cómo puedo hacer esto. Aquí me está guardando por alguna razón muy, o sea, un elemento que está bastante out of bounds. Si pongo un número más grande,
quizás me dé un segmentation fault, que es lo que estoy buscando realmente. Si yo pongo un 2, a ver, sí, un segmentation fault. Si yo pongo un esto, a ver, ¿qué fue el número que puse, voy a poner uno más pequeño, a ver, esto aquí, 1000. Si yo pongo aquí 1, me da un segmentation fault. Si yo pongo 10.000, me sigue dando, pero, a ver. Porque no estoy compilando. Bueno. A ver, y si yo pongo aquí 1000, me está dando una X. Porque estoy dando el mismo, no. Es que no me está haciendo lo que yo espero que me haga. No sé si alguien ve aquí xcalidraw.com. ¿Qué es eso, Ricardo? ¿Aló? Sí. ¿Se me escucha? No entiendo por qué no te está fallando. Yo tampoco. O sea, si pongo uno, pues ahorita no. Que hay cosas más raras. Y si estoy imprimiendo el N que le marque. Eso es lo malo de los apuntadores, que son impredecibles. Sí, es lo... Como decía el profesor Robinson. Debe ser algo que tengo que pensarme bien. O sea, quizás sea caché o algo así. Puede ser. Pero igualmente no tiene mucho sentido que no me esté... claro, aquí no me está imprimiendo la X porque esto. Mira. Pero lo que no veo es, si yo coloco 5, me debería estar fallando porque no debería tener espacio. No tiene el mal, no está haciendo almacenando los caracteres que debería. Me estará dejando, pero es digamos que incorrecto. Pues me dejará ahorita, pero seguramente reinicio la computadora y me fallará después. A ver, es como un paint, puede servir para explicar gráficamente. Ok, vale. Cuando me meta como, bueno, igualmente aquí creo que también puedo yo utilizar en la misma pantalla, pues. Y sí, cuando vaya a hacer esos ejercicios, sí lo voy a hacer. ¿Qué es Signal? Signal, ¿te refieres a dónde? Sí. ¿Aló? La pregunta de Yerimo, que hice una pregunta aparte en el ejercicio 8 como forma gráfica, se refiere a una figura como la del ejercicio 9. Sí, exacto. Y lo Sí, que es y de hecho esos son los ejercicios que podemos hacer o en la página o aquí mismo. Bueno, esto funciona por magia, no porque debería. Pero a ver, último intento. Si no, vamos a pasar bastante aquí por esto. Si pruebas imprimiendo directamente la posición sin utilizar la dirección de memoria, no sé. Pero no estoy donde. ¿Qué te En el refieres? shout. Estoy. Ya. Bueno. Igualmente Sí, eso no debería hacer nada. Eso funciona. yo sé que no debería hacer No, nada, pero igual. de hecho, el problema no, o sea, el problema no es la impresión me está haciendo bien. Lo que no me está haciendo bien Es el lugar es dado. el segmentation fault. Ahorita me da segmentation fault. Si yo pongo la cantidad que tiene esto, no sé si era esto, ahora ya se me dio bien.
Era un caso pequeño, supongo que me estaba como que la computadora dándome la memoria suficiente y por lo tanto no me falló. No se metió en la memoria de algo que no debería. Pero al aumentarle el tamaño y querer acceder a memoria que yo no le asigné con este new shard, falló. Ya, o sea, no le pude permitir acceder nada a la posición esta 100.000. En cambio, cuando le agregué un cerito más, sí me lo guardó todo y me lo imprimió después. Ajá. Esto de Signal, ¿a qué se refiere Freddy López? ¿Aló? Bueno, vamos a pasar aquí el ventajas y desventajas del uso de apuntadores. Ventajas es que te permiten el dinamismo. Ah, cónchale, otra cosa, y es que no había respondido lo de el tema del doble apuntador, triple y así. Como en este caso, viste que yo pude referenciar o crear un arreglo de forma dinámica. Lo mismo puedo hacer con una matriz, pero con un doble apuntador. Si yo eso, pues creo aquí una... Yo pudiese hacer, bueno, esto no, pero yo pudiese después aquí al CTR, a la posición 0, a la primera fila, que vendría, sí, que sigue siendo un apuntador, poderle guardar M columnas, por así decirlo. Y después, tratarlo como, o sea, en este caso, sería una matriz que solamente por ahora tiene una fila, pero bueno, pudiese ser un for y a ese for colocarle los new para generar todas las columnas o todas las celdas de todas las columnas que yo quiera. Y bueno, eso, pues con un doble apuntador te ayuda a que puedas puedas crear matrices de forma dinámica. Para triples, pues puedes crear matrices de 3 dimensiones de forma dinámica y así sucesivamente. Y bueno, la aritmética también funcionaría de la misma forma. Accedería así, por ejemplo, o accedería también PTR, más este número multiplicado por la cantidad de columnas más la cantidad de filas. A ver. La cantidad de columnas más la columna en la que estoy ahorita. Y así también obtuviese yo el mismo resultado. Así es como se accede de forma aritmética a una matriz. Ajá. Para el caso de... Es como WhatsApp, pero... Ah, ya, Signal. Ya, sí. Ya. No sé por qué lo recomiendas, pero ok. Bueno, aquí para las siguientes instrucciones, construye el estado de todas las variables en la memoria de forma gráfica que muestre qué ocurre en ella y cuál es la celeridad del problema. De hecho, es el tipo de ejercicios con apuntadores que seguramente le manden a hacer el examen. Esto combinado con su representación gráfica, que más o menos sería de esta forma. Entonces, para ver, por así decirlo, cómo se comportan o sea, sobre todo eso, pues para
poder observar cómo se comportan los apuntadores. A ver, esto se hace. Qué raro que no me permita. Robinson no habrá eliminado que uno pueda escribir en la, o qué será eso, una versión de paga. No sé. Voy a probar lo que me dijeron antes, la página esta de Excalibur. Si no, yo también tengo mi propia página de... A ver. Ok. Aquí tengo yo esto que yo lo voy a dejar así. Tengo esta paginita para dibujar y podemos... A ver. Okay. Podemos entonces empezar a realizar lo que es esta ejercicio número 8. Básicamente aquí lo que te dicen es que tenemos una estructura node, el cual tiene un entero llamado info y un apuntador a nodo llamado next. Alguien ya identifica qué tipo de datos, qué tipo de datos, qué estructura de datos estén bueno, recreando pues con esta herramienta o con esto de apuntarse a sí mismo, por así decirlo. Eso no es una pila. Sí puede ser una pila, pero véanlo, o sea, como que la forma más primitiva es que esto va a ser una lista, pues, una lista de nodos que van a estar, exacto, el inglés, exacto, van a estar apuntándose nodos y al tú tener, por así decirlo, la dirección en el nodo principal, que básicamente es lo que están haciendo por acá, luego tú puedas recorrer los nodos siguientes y que actúe como una lista. Entonces, si empezamos a recrear lo que vendría siendo el flujo de este programa, nos encontramos que, ok, empezamos con main, luego nos empiezan a declarar un puntero nodo P, un puntero nodo R, un puntero nodo S. Esto tiene aquí, ok, fin. Tenemos entonces que para P, para R y para S, que lo que voy a hacer es que P voy a ver si puedo. No. Esto mejor, supongo. Sí. Voy a separar como que esto en dos. Y arriba tendremos a P, abajo tendremos a S y más abajo tendremos a R. Si empezamos a ver que, ok, P al principio es simplemente una variable que no tiene nada por ahora. Al momento de hacerle un new, le estaremos asignando una dirección, es decir, que en la cajita, por así decirlo, que es P, dentro de esa cajita va a haber una dirección vamos a ponerle otro color, el tipo de datos node, que lo estoy aquí referenciando como una cajita más grande. Esta dirección que esté escrita acá adentro, en cierto modo, va a estar apuntando a la dirección en la que esté almacenado el inicio de node. Luego, para S y para R, más de lo mismo. A ver si lo puedo copiar.
mía. Ok. Eh, Luego, en el 6, tenemos que a asterisco punto p, que lo que está haciendo es de referenciar. Es decir, está como que accediendo como tal al nodo que está apuntando P. Y por encima después le estamos accediendo a next. Se le está asignando el valor de R. Esto lo que hace es que la cajita esta de next que tendríamos acá abajo, estemos luego apuntando en la dirección de memoria que tiene este next a S, que vendría siendo el que está acá. A ver, esto está... No, mentira. Ese no está apuntando, no está apuntando al apuntador, sino que está almacenando lo que almacenaba este apuntador. Si se fijan, el contenido de este next, que está aquí arriba, va a ser igual al contenido que tiene esta cajita que es R. Luego, para S, lo que se está haciendo, para R se está haciendo lo mismo. Se está guardando en S. A ver. Un cuadrado te da un cuadrado sin fondo. ¿Qué? El cuadrado te da un cuadrado sin fondo. ¿Qué quieres decir con eso, Ricardo? Para R sucede lo mismo. Se le está asignando S. Eso quiere decir que R, que vendría siendo el de abajo, se le asigna la misma data que tiene S. S es el del medio, por lo tanto, esto va a apuntar aquí. ¿Ok? ¿Ven lo que estoy haciendo? ¿Lo entienden? Aló, aló, aló. Ajá, hola. Lo que no me queda muy claro, o sea, el tema de que en la primera parte dice, o sea, p.next está como apuntando al valor que sería R, que está dentro de el que sería el apuntador de R, o sea, asterisco R, que es la cajita de abajo, que es lo que contiene R, P está apuntando hacia esa dirección de datos, ¿verdad? Ok. P.next, que vendría siendo esta cajita que está abajo. ¿Ok? ¿Sabes? La cajita que tiene aquí P. O sea, que tiene el nodo que está apuntando P. Esta cajita azul es el nodo. ¿Ok? Y dentro de ese nodo hay otro apuntador, que es la cajita pequeña. De hecho, para que se vea que es un apuntador, lo voy a colocar como que del mismo color que he hecho los otros apuntadores, que es este rojo. Y ese apuntador que es de P, o de lo que está apuntando P, va a almacenar la misma data que tiene el R, ¿ok? Entonces, R está acá abajo, este es R. Y R tiene bueno, guarda esta dirección de memoria. Y lo que va a hacer el programa es que la dirección de memoria que va a estar guardando aquí este apuntador va a ser la misma que guarda este. O sea, literalmente está haciendo una copia del contenido de acá arriba. ¿Ok? Por ende, si lo representamos con flechitas, va a pasar que este apuntador va a estar apuntando al nodo que apuntaba R.
Eso no era se lo ve que el dijo mouse. Ricardo, que el mouse no se ve. Por eso cuando dices Disculpa. este y después este, Claro, es como, claro. ¿cuál Ya, este? ya, ya. A ver, bueno, no sé si existe aquí un... O sea, aunque sea se ve en tiempo real más o menos lo que estoy dibujando. Sí y no, porque está el cuadro Sí, sí, lo intento mover, pero no se sale ahorita. a menos de que, lo muevas o lo pongas Déjame ver si lo pongo más a la la R y derecha. más hacia la derecha o Sí, poner sí. P, S y R del lado derecho. Aquí tenemos al R. eh, este es R. Este es S y este es P. ¿Ok? Entonces, lo que decía, P asterisco.next, es decir, lo que apunta a P, y el next, que vendría siendo el apuntador que tiene abajo, va a almacenar el valor que tiene R. R es esta cajita que está acá roja. ¿Ok? ¿Se ve? Esa cajita roja que acaba de encerrar un círculo. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, luego, esta cajita roja es lo que está apuntando a P. Y es ese next. Next es esa cajita roja que tengo acá arriba. Que es el círculo de arriba. ¿Ok? Y lo que estoy haciendo es que el contenido de el círculo de arriba, o sea, el contenido del círculo de abajo, lo voy a copiar al círculo de arriba. Haciendo que, digamos que en flechitas, next esté ahorita apuntando a lo mismo que apuntaba R. ¿Se ve? La chica que Sí, habló sí. antes, Sí se ve. Sí se ¿sí ve. se ve? Sí se ve. Y O sea, lo el next entendiste. es la parte de abajo y a lo Sí. que apunta es la parte de arriba. Bueno, la parte de arriba básicamente es el resto de la estructura, el info. La parte de arriba de esto que está acá va a Ok. ser info. O sea, esto de la cajita grande lo hice así porque en memoria se guarda, por así decirlo, los datos así. Primero, o sea, como que en el mismo orden que ves ahí el del nodo, primero tienes el entero y luego abajo tienes el apuntador. ¿Ok? O sea, bueno, le coloqué como que las cajitas con colores rojos a los que vendrían siendo apuntadores. Y este apuntador, al final, en el paso 6, el apuntador que está de P, está aquí, terminó copiando el contenido del apuntador R, que está acá. Lo que hizo que las flechitas de estos dos apuntadores se estén dirigiendo a la misma cajita grande, que vendría siendo un nodo. A ver, y cuando R apunta a S, a SP también lo hará. Cuando R apunte a SP, ¿te refieres al 7? ¿O a qué te refieres exactamente? Sí, me imagino que es el 7. Sí, al 7. Ok, cuando se trata del 7, tenemos que, tendríamos, ok, que el contenido de la cajita del nodo grande, de la cajita grande, del nodo, que está apuntando R, es decir, esta que está acá, punto next, es decir, este apuntador que está acá, dentro de esa caja, va a almacenar o va a copiar el valor que tiene S.
S es este que está acá. Entonces, el contenido de esta caja roja va a ser copiado aquí, al contenido de esta caja de este nodo apuntado por R. Entonces, por eso es que yo hice una flechita, que ahorita la voy a como que resaltar de otro color. Por eso es que yo hice esta flecha. Yo creo que se ve. El cual está apuntando al mismo nodo que está apuntando S. Cuando R igual S, P también será S. Ok, ok. Ya entendí. Víctor, creo que Ajá. ella se confundió en cuanto a, o sea, lo que es R como tal y next Es de uno. R son distintos, no es el mismo. Sí, O sea, exacto. a eso es lo que se refiere. Ella está tomando R en la instrucción de número 6 y R next en la 7. O sea, son apuntadores diferentes. Por ende, no tienen nada que ver. O sea, la pregunta me imagino que va por allí. Sí. No va a ser ese. Sí, exactamente. Como dice. O sea, de hecho, lo estoy dibujando de esta manera para que se viera. O sea, cada cajita es, digamos que un objeto en memoria. ¿Ok? El caso de las cajitas rojas son apuntadores. El caso de las cajitas azules, pues es un nodo. Y las cajitas azules, como es una estructura, tiene dentro un apuntador, y por eso es que dentro de las cajitas azules estoy colocando una cajita roja dentro. ¿Ok? Cayó. Vale, cuando entre las acepta. Entonces, como decía, cuando R apunte a S, en este caso, el caso del 7, no se está haciendo, o sea, no es que R esté apuntando a S, es que R.next, es decir, el apuntador que está dentro de lo que apunta R, va a apuntar a la misma dirección que apunta S. Eso es lo que quiere decir la 7. No sé si se entendió. Ana, Miguel. A ver, Ana, para ver si lo entendiste. Si yo, por ejemplo, te escribo, ¿se puede escribir algo? No. Y, ok, voy a escribirlo aquí en chiquitico. Si yo tuviese, si yo después colocase asterisco s punto next igual a asterisco p punto next, ¿qué pasaría, Ana? Puedes Ana, responder hablando o escribiendo, como prefieras. apuntaría a R. O sea, lo que estás diciendo es, o sea, ¿qué es lo que apuntaría a R? Primero que nada. O sea, esto está apuntando a esto. S.next. Estás diciendo entonces que esta cajeta que está acá, estoy encerrando un círculo, estaría apuntando a R. ¿Así? ¿Sí?
A ver, vamos a descomponer un poquito esto. En la parte de la izquierda de la asignación, estamos haciendo asterisco S, es decir, nos estamos refiriendo al nodo que apunta a S, es decir, nos estamos refiriendo a este nodo que está acá grande. Punto next, nos estamos refiriendo a este apuntador que está acá, lo cual está perfecto como lo dijiste. Este que está acá. Y luego al lado a la derecha de la asignación tenemos asterisco P, es decir, esto que está acá. Punto next, es decir, esto que está acá. Y lo que estoy haciendo es el contenido de lo que tengo aquí encerrado en amarillo, lo estoy guardando en la variable que tengo aquí encerrado en amarillo. ¿Ok? Ya son las 5. Vale, tranquilo. ¿Ves aquí, Ana, a lo que me refiero? O sea, en otras palabras, lo que terminaría ocurriendo es que ese punto next, ¿ok?, almacenaría el mismo contenido que tiene el punto next. En Por este lo caso tanto, sería R, porque ya en la línea anterior lo asignaste a p.next igual a R, eso es lo que dice ella, ¿no? Supongo. no sería R como tal, porque R es el apuntador, pero sí sería el nodo al cual está apuntando R. Exacto. Ok. ¿Ok? Y eso es importante como que lo escriban así. O sea, ibas bien, pero eso, pues, como que no es el apuntador de R, sino es lo que apunta R. Porque recuerda que el contenido que está dentro, o sea, recuerda que son como que enteros los apuntadores. Entonces el número entero, que significa la dirección de memoria, que está dentro de R, lo está o sea, dentro del next de P, está apuntando al nodo que está apuntando R. Entonces, a ver, no sería R, sino lo que apunta R. Exactamente, como dices, Exacto. Adriana. Luego, en los siguientes, se vuelve un poquito, no complicado, sino más rebuscado la cosa. Pero nos encontramos que a asterisco s.next se le está colocando P, que vendría siendo que s.next, que es la cajita que está acá, le estamos dando el mismo valor que tiene P, es decir, este contenido que está acá va a estar ahorita aquí adentro, lo que significa que esto va a apuntar aquí. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Rafael, intenta, puedes desmutear. Vale, no, es que no quería interrumpir, porque de por sí que yo estoy confuso, que de repente interrumpan puede ser peor. Entonces, básicamente lo aquí es como que algo apunta a algo, ese algo apunta a otro algo, así como súper escalonadamente, por decirlo de alguna manera, no sé. Es como raro, pues, no sé. Es raro y o sea, es complicado, como que eso, pues a la primera, comprender como que cada cosita que está ocurriendo. Pero tampoco es difícil, solo tienes que tener en cuenta a qué te estás refiriendo exactamente al momento de estar haciendo asterisco algo, punto, lo que sea, y viendo qué es qué son los valores que tienen dentro de esas variables. O sea, más de cuidado que otra cosa. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el 10, que es este largo que aparece aquí, básicamente estamos accediendo a lo que apunta P, es decir,
este nodo que está acá. Luego estamos accediendo al next, es decir, estamos siguiendo la flecha y estamos apuntando el nodo que está acá, abajo donde R. Y luego estamos otra vez accediendo al punto next de F, que lo que está haciendo es mandándonos a F. Y luego de hacer eso, estamos referenciando otra vez y accediendo al info. Y le estamos asignando 2. Es decir, que aquí le estamos asignando un 2. ¿Sabes? Perfecto. Sí. En mi caso no lo vi yo sí no lo vi. No lo- Vale, Una pregunta. Si no tuviese o sea, si fuera sin asterisco, no apuntaría a la info, sino, o sea, ¿qué pasaría si no tuviese el asterisco, sino que fuera ese punto next igual a P? Yo no estaría apuntando a la info, sino al apuntador como tal, ¿no? Si uno está haciendo, a ver, si uno está haciendo esto. Sin asterisco, exacto. Ok, exactamente. Primero, o sea, te no estaría fallaría apuntando a la info. porque S no es un nodo. S es un apuntador. ¿Ok? Y un apuntador no tiene un atributo dentro llamado .next. ¿Entiendes? Ok, Entonces, tú necesitas obtener el nodo que está dentro. Y para ello, usas tu asterisco. O, es la otra notación, esto. S, flechita, next. ok. Y si no fuera el asterisco, sino la I, estuviese apuntando a la dirección de memoria del nodo, ¿no? Ya, ¿dónde? O sea, que si fuera IS, el ampersand, creo que se llama, Ah, el ampersand. Okay. estaría apuntando a la dirección de memoria del nodo de S. Aquí ¿no? el ampersand S, hay que tener un cuidado con esto. Ampersand S, digamos que, no sé si les han dado a ustedes lo que es el R value y L value. No, ¿No? Bueno, por ponerlo simplón, en una asignación sobre todo, para que se vea, los valores de la derecha, ¿ok? Digamos que son como que un valor que se calcula, o en el que se obtiene un valor, y el valor de la izquierda es como que se guarda, ¿ok? En el valor de la derecha, el cual como que se espera retornar un valor, cuando tú utilizas el ampersand, ¿ok? Y colocas, por ejemplo, ampersand P, lo que estás haciendo es acceder, ¿sabes? Es retornar la dirección de P, ¿ok? Pero en este caso, P es un apuntador, así que estarías retornando la dirección del apuntador, ¿ok? Por ende, dentro de donde lo vayas a guardar, tiene que ser un doble apuntador de nodo. ¿Ok? ok. Luego, si en cambio lo usas a la izquierda, por ejemplo, y vamos a cambiarlo. Tenemos aquí node asterisco P. No, tenemos simplemente node ampersand P. R. O bueno, X, porque no es eso. Tenemos node ampersand X. Y luego tenemos esto. Lo que básicamente está haciendo el ampersand ahí es que está generando como que X va a ser un alias de el nodo que está apuntando P. Entonces, cuando tú quieras referirte al P que apunta next, estarían, digamos que, valiéndote que solamente utilices X. X.info sería equivalente, por así decirlo, a P. next y esto que está acá también.
A ver, no, mentira, ya va. Esto es p.next. P.next es un apuntador, así que no, realmente aquí fallaría porque X estaría, no, o sea, fallaría el nodo de arriba porque estamos obteniendo un apuntador. Tuve que haber hecho una de referencia de p.next. Es decir, tuve que haber hecho esto para que no me falle. Tuve que haber hecho esto. Y ahorita sí, ahorita estoy accediendo lo que esté apuntando el next de P. ¿Ok? Y, por ejemplo, en este caso, next de P está apuntando a el nodo que está aquí de R. Y si yo trabajo con X, si hago x.info, y yo tengo, no sé, 7 aquí, pues me estaría imprimiendo 7. O sea, es una forma de hacer como con un alias, sin estar guardando, o sea, copiando valores o guardando valores. Vale, sí, yo también tengo que irme. Así que, bueno, yo creo que Vale, hasta aquí gracias. Tranquilos, si esta clase no la entendieron tan bien, es la primera, o sea, apuntadores es complicado sí. y viéndolo online, porque en la pizarra es más sencillo. O sea, las herramientas hay que ver cómo hacerlo, pero si quieren, fíjense en el ejercicio siguiente, que es el 9, donde ya está el dibujo. Y bueno, traten de imaginarse cuáles o plasmar cuáles son las instrucciones que utilizaron para hacer ese dibujo. ¿Qué es lo que no les pide allí, sino que les pide el dibujo después de ejecutarles? Yo les digo que como tarea hagan una secuencia de instrucciones de cómo, según lo que nosotros vimos ahorita, llegamos a ese dibujo, que fue más o menos lo que vemos actualmente. Y no importa, o sea, igualmente el miércoles vamos a seguir viendo esto y el viernes va a haber otra práctica, así que poco a poco no se vayan Sí, sí. a Y nada, estresar por eso. practiquen y no tengan miedo a preguntar, o sea, para nada. Ya sea por correo, no sé si habilitamos un Discord o habilitamos algo para que... Si quieres, crea el server de Discord y le enviamos la invitación y por allí subimos o sea, hacen las preguntas de los proyectos y cualquier otra duda que tengan. O un Telegram. Disculpa, Jesús. Dime. Es algo que no me quedó muy claro. Cuando se crea un struct, ¿cierto? Y se crea un puntero, el mismo tipo de dato que el struct, adentro del struct, ya eso es una lista. Pregunta, es que no sé. Como tal, no, o sea, es un struct común y O sea, corriente y lo mismo. lo que lo hace la lista es las instrucciones que tú ejecutas a partir de allí, porque tú puedes crear nodos aislados y como tal no se conectan y no sería como un concepto de lista ya que no están unidos. Pero como tal, la clase Tranquilo, o si el quieres strip seguimos el mode miércoles, que vimos tranquilo. hoy, exacto. El No, miércoles o lo sea, seguimos viendo. No hay problema. igualmente, Exacto, el exacto. nodo como tal, o sea, lo que es un tipo de dato lista, por así decirlo, es que básicamente tiene simplemente la cabecera de la lista, que es el nodo cabecera, y lo que hace es que Tiene una referencia. Y eso exacto, lo el vamos a ver nodo más adelante. tiene una referencia a sí mismo, como apareció en uno de los ejercicios, que lo que hace es que te permite pues, estar creando nodos y nodos y nodos, y eso es lo que hace es una lista de nodos. Ok, Sí, bueno. claro, lo que no entendía, porque si se creaba el apuntador ese fuera del struct, ya no se pudieran crear nodos y nodos y nodos. Exacto. Bueno, Ustedes dicen, o sea, o Discord seguimos o Telegram. yo diría Discord. Dale, Discord. tranquilo, seguimos el miércoles, dale. Vale. Sí, yo diría Discord. Discord entonces, Porque espera.
de verdad me tengo que ir. Entonces, bueno, Sí, sí, yo también. seguimos el miércoles. Dale.